excluir a ningún grupo de esta protección, ni imponer otras limitaciones a la misma, ya que ello supondría una violación a la norma jurídica que establece la Convención. Ahora, aterrizando a lo que es nuestra legislación nacional, en México, la Constitución protege a la familia en el artículo 4 constitucional, donde nos dice que esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Nuestra Carta Magna protege a la familia como principio, pero no regula su creación, ni mucho menos la disolución, ni establece una definición de lo que es el concepto de familia. Ahora bien, la familia ha sido y sigue siendo considerada desde los inicios como una institución esencial en la que los individuos crecen como entes socioculturales. Por ello, es importante analizar cómo se contextualiza la familia, ya que su estructura y conformación ha cambiado. Esto significa que la familia debe verse ahora como una institución flexible con una amplia gama de necesidades que atender. Para ello, me acompañan varios maestros de diferentes áreas que nos darán su punto de vista de acuerdo a sus áreas, lo que es el tema de la familia. Estará participando el maestro Alan García Huitrón, es doctorante en Sociología por el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales y licenciado en Criminología por el Colegio Libre de Estudios Universitarios. Posteriormente, el doctor Javier Mendoza de la Rosa, profesional en el área de la psicología y la sociología, especialista en familia y magíster en educación, doctor en ciencias políticas. La doctora Itzel González Barbosa, psicóloga clínica del Centro de Encuentro Familiar del Poder Judicial del Estado de Campeche. La doctora Deyanira Gómez Romero, médico especialista en salud familiar de la Universidad de Estudios Superiores Amado Nervo. También está presente la licenciada Scarlett Arias, que es comunicóloga y periodista mexicana, integrante del colectivo Reporteras en Guardia, de la Red Internacional de Periodismo con Visión de Género, Familia y de la Red Tejiendo Historias, espacio para periodistas y comunicadores indígenas y no indígenas en materia y en América Latina, y de la Red para la Diversidad. Sin más por el momento, les cedo el uso de la voz al maestro Alan García Huitrón, quien nos acompaña desde la Ciudad de México vía Zoom. Muchas gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfecto. Pues antes que nada, agradecer a la maestra Ana Giselle Valenzuela por la invitación. Me parece que es un ejercicio académico muy importante. Siempre he creído que al iniciar los proyectos de investigación, no solamente uno tiene que acudir a la bibliografía, a los documentos, a lo que se ha escrito, a lo que se ha dicho, a la parte del campo, ¿no? Relacionarnos con el trabajo de campo, sino también entrevistar o tener contacto, tener proximidad con quienes se dedican a estos temas, ¿no? Me parece que esa es una fuente muy importante que desafortunadamente muchas veces se deja de lado, ¿no? Los estudiantes cuando van iniciando sus proyectos no es usual que entrevisten, que toquen como base con las y los académicos o con las y los especialistas que han trabajado el tema que le interesa al alumna, al alumno. Entonces, me parece que es un ejercicio de entrada muy importante y lo celebro. También agradezco a la universidad, a la institución, a todas y todos los que hacen posible este tipo de eventos. Yo, como decía Nayeli, yo tengo una formación
muy específica, ¿no? Yo inicié con la parte criminológica, ahora estoy estudiando la sociología acá en la UNAM. Y bueno, mi enfoque, además la maestría en Derechos Humanos, ¿no? Entonces, mi enfoque siempre respecto a la familia ha sido muy interdisciplinario, ¿no? Me parece que esa es una de las ideas que se tocó anteriormente y que me parece fundamental. Hoy en día ya no podemos observar los objetos de estudio, las realidades, desde solo una perspectiva. Tenemos que apoyarnos en diferentes discusiones, en generar estos puentes entre disciplinas. Y bueno, yo siempre he tenido como esa fortuna. Como les digo, inicié como criminología, después en Derechos Humanos y Democracia y ahora en Sociología. Entonces, me parece que el proyecto, la idea que tiene la maestra Ana Giselle, me parece muy importante porque, pues, de entrada pone a discusión o visibiliza las tensiones que hay entre el concepto de familia, por un lado, y por otro, los derechos humanos, ¿no? Entonces, yo daré como algunas ideas que seguramente podrán ser recogidas, podrán ser discutidas. En un primer momento me parece importante, pues, pensar cómo las dos, tanto derechos humanos como la familia, tienen orígenes excluyentes, ¿no? Tanto el derecho humano o los derechos humanos, en un primer momento, como recordarán, pues excluyeron a un montón de actores, ¿no? Excluían a las mujeres, excluían a las niñas y los niños, excluían a los adultos mayores, y también el concepto de familia, el concepto idealizado y naturalizado de la familia nuclear, ¿no? Que es un poco el concepto dominante, pues también en su momento excluyó a padres e hijos adoptivos, excluyó a familias extensas, excluyó a parejas que no habían instituido su amor a través de la ley o civil o divina. Entonces, me parece que es interesante, ¿no? En un primer momento ver cómo hay una afinidad entre ambos conceptos, ¿no? Entre ambos fenómenos. Nos da también una primera idea importante. No son conceptos fijos, ¿no? Lo que decía Nayaceli, muy importante, hay que contextualizar, ¿no? La familia no es un concepto fijo ni tampoco los derechos humanos, sino más bien se moldean a través de los contextos políticos, sociales, culturales, de los movimientos sociales, porque precisamente en el caso de derechos humanos, gracias a los movimientos, por ejemplo, feministas, gracias a diferentes movimientos sociales, fue que los derechos humanos se fueron ampliando, ¿no? Fueron empezando a ser un concepto mucho más integrador, mucho más democrático. Entonces ya no era solamente los derechos de los burgueses, los derechos de los blancos, sino que constantemente a través de estas luchas, pues se pudieron alcanzar, ¿no? Se pudieron democratizar. Y el caso de la familia me parece que también es muy en ese sentido, ¿no? Ahora se habla de las familias tradicionales, se habla de familias en transición, se habla de las familias emergentes, ¿no? De diferentes tipos, ya no solamente la nuclear, sino la extensa, la monoparental, las parejas sin hijos, la homoparental, o sea, hay diversos modos, ¿no? De ser familias, no solamente un concepto dominante. Entonces creo que eso es muy importante que se investigue, como las transformaciones sociales, políticas, culturales, que han incidido para que estos conceptos cada vez pues, se democraticen más, se amplíen más y diversifiquen más, etcétera, ¿no? Otra idea que también me parece muy importante tiene que ver con el concepto, ¿no? Ya lo decía la maestra, también en el derechos humanos es lo mismo. O sea, no hay ningún tratado internacional que te defina qué son los derechos humanos. No hay ninguno. Siempre nos hablan de que la base está en la dignidad, pero cuando vas a ver qué es la dignidad, tampoco lo hace. ¿Por qué? Porque hay una discusión detrás en la cual los tratados internacionales no se meten, ¿no? Es una discusión jurídica, filosófica incluso, ¿no? Que los naturalistas, que los positivistas, que los historicistas, y en el caso de la familia también me parece que por ahí va, ¿no? Esa afinidad de no tener un concepto, de dar por sentado que hablamos de la familia solamente nuclear, ¿no? Incluso no sé si recuerden esta organización, ¿no? Social en México que se dedica pues a defender el derecho a la familia, ¿no? Desde un punto de vista particular, ¿no? Diciendo que la familia tiene que protegerse, ¿no? Este sentido de la familia nuclear. Muchas veces incluso ellos hacen alusión a la Corte Interamericana, ¿no? A la Convención Americana, diciendo es que la familia es un derecho natural, ¿no?
sea, fíjense cómo hay una utilización política de esos instrumentos internacionales para demostrar o para proteger un concepto unívoco de familia, ¿no? Excluyendo a otros tipos de familias. Eso me parece que es muy, muy importante. Yo por ahí tengo una definición de familia, lo hice, nosotros en criminología hicimos un libro en 2018, entramos a prisión acá en la Ciudad de México para tratar de reconstruir historias de vida de jóvenes que están involucrados o que han estado vinculados a la violencia, a la delincuencia. Y salió por ahí un libro que seguramente podrán conseguir, que se llama ¿Hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia? Historias de vida de jóvenes transgresores. Y por ahí, en el primer capítulo, precisamente discutíamos esta idea, ¿no? De si son familias o son, de si es la familia o las familias, ¿no? En plural, y dábamos ahí como algunas características importantes, ¿no? Me parece que hoy en día la familia no puede definirse solamente desde como una estructura, ¿no? Sino más bien por sus funciones, es un poco lo que nosotros decíamos ahí. No es que por el simple hecho de que el padre no esté en el hogar, ya automáticamente el joven va a ser delincuente o proclive a la delincuencia. Nosotros tomamos un concepto que tal vez te ayude mucho de Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés, fue un sociólogo francés, y él decía que la familia es una estructura estructurada que estructura, ¿no? Parece un trabalenguas, pero es bien interesante esa definición porque nos pone de relieve que la familia no está aislada de los demás, de las demás variables macro y micro, ¿no? Por un lado, la familia es impactada, ¿no? Por los sistemas políticos y económicos. No podríamos hoy entender cómo han cambiado las familias, cómo se estructuran, si no volteamos a ver la participación más importante de las mujeres en el mercado laboral, la violencia, ¿no? Que también va reconfigurando Entonces es importante que la familia la pensemos como producto de estos sistemas políticos económicos, de estas variables más macro, ¿no? Pero a su vez la familia se convierte en una estructura que estructura a sujetos, ¿no? Entonces, ese concepto me parece como interesante, ¿no? De Pierre Bourdieu, de que la familia es una estructura estructurada que estructura, ¿no? Y que obviamente esa definición, como te decía, pone más de relieve las funciones, ¿no? No tanto las estructuras, no tanto si es papá o mamá, sino simplemente si ya están cumpliendo las funciones de afecto, de protección, de comunicación, de amor. Eso es lo que realmente nosotros vimos en estas historias, ¿no? No era tanto que la estructura no cumpliera con esa familia nuclear, ¿no? No están casados, no tienen hijos, sino más bien la ausencia de funciones sociales que tiene o que debe de tener la familia, ¿no? Afecto, respeto, protección, aprendizaje, etcétera. Por ahí hay algunos autores que dicen, no hay mayor espacio de violencia que las familias nucleares, ¿no? Porque muchas veces el argumento de este tipo de organizaciones es, no, pero va a haber más violencia, ¿no? Si nosotros permitimos otro tipo de familias. Bueno, está comprobado que la familia nuclear es de las más violentas, ¿no? ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas niñas, niños han sufrido violencia, ¿no? Cuando está papá, mamá, cuando están estos elementos, ¿no? De la familia nuclear. Entonces ahí tienes una oportunidad también como para contribuir al concepto, para identificar estos elementos de lo que podría entenderse como familias, ¿no? Y un tercer concepto o un tercer elemento que yo vería también importante como abordar, yo hablo de que hay que pasar del derecho de las familias como conjunto de normas que regulan y protegen a estas y a sus miembros al enfoque de derechos humanos de vivir en familias. Yo creo que tendríamos que pasar del derecho a la familia, una cuestión simplemente jurídica, a pensar a la familia con enfoque de derechos humanos, ¿no? O a vivir en familias con enfoque de derechos humanos. Entonces ahí tendríamos que, evidentemente, como tú lo planteas, pues acudir a los tratados internacionales, ¿no? Acudir a la reforma constitucional de 2001, ¿no? Y la ley federal de 2003, que también fueron ambas en materia de discriminación y que ya desde entonces ponían el acento, ¿no? De no es la familia, sino las familias, la reforma constitucional de 2011, cómo impacta también a esta parte, la resolución de la Suprema Corte en 2012 sobre la familia,
las resoluciones igual de la Corte en 2015 sobre matrimonio igualitario, algunos amparos que ha resuelto la Corte también, ¿no? En los que pone de relieve pasar de la filiación biológica o jurídica a la filiación social, ¿no? Fíjate qué interesante, ¿no? Pensar a la familia no en términos de filiación biológica, sino de filiación social. Entonces, me parece que ahí hay un nicho de oportunidad para que tú puedas como mirar estas relaciones en tensión, armónicas entre las familias por un lado y por otro los derechos y tratar, digo, desde mi perspectiva, construir esto que podríamos llamar como vivir en las familias con un enfoque de derechos humanos. La familia nuclear y esta idea cerrada que tenemos de familia muchas veces hace más violencia, ¿no? De la que nosotros pensamos, ¿no? La discriminación, la violencia contra las mujeres, muchas veces está sedimentada en este concepto de familia. Ah, no vas a tener hijos como mujer, entonces te excluimos, ¿no? Te discriminamos, ¿no? No te vas a casar, te excluimos, ¿no? Eres homosexual y entonces viene una violencia, una discriminación bien importante, ¿no? Nosotros lo veíamos un poco como les decía, en esta investigación en la que reconstruimos historias de vida, ¿no? Cómo la familia lejos de ser, como muchas veces se piensa, ¿no? Este espacio de protección, de amor, de afecto, también es un espacio de violencia, ¿no? También se genera mucha violencia allí de parte de, tanto de padres, de madres a hijos, como a padres y madres, ¿no? Es una violencia compleja, pero me parece que por ahí también hay una vertiente que podrías explorar, ¿no? Cómo estas instituciones o estos conceptos fijos, cerrados, generan violencia, ¿no? No porque la familia sea un factor de riesgo, ¿no? Sino más bien como la familia como un control social, ¿no? Que impide la libertad de sus miembros. Entonces, creo que eso es importante. Yo dejaría acá la participación y agradecer nuevamente a la maestra, a la universidad, a todas y todos que me hayan permitido, pues, opinar acerca de su proyecto. Ojalá no sea la última vez que tengamos estas reuniones y nada. Y yo me retiro porque tengo clase, me disculpo, pero bueno, ahí seguimos en contacto. Cualquier cosa, pues seguimos pendientes. Muchas gracias, maestro. Muy nutrida su participación. Muchas gracias. Bueno, a continuación nos acompaña también vía Zoom el doctor Javier Mendoza de la Rosa. Le cedo el uso de la voz. Bueno, en lo que se conecta el doctor, le damos el uso de la voz a la licenciada comunicóloga y periodista Scarlett Arias. Hola, buen día a todos. No soy licenciada para empezar, soy periodista, sí soy periodista. Pues primero pues felicitar a Isel por todo el trabajo que está haciendo y la reunión de todo esto es bellísimo. Y bueno, para conformar este espacio donde se pueda debatir sobre un tema bien fuerte, y yo creo que una de las estructuras del Estado más argumentadas y que justifica también la violencia, ¿no? Es una de los argumentos más poderosos del Estado para justificar la violencia, que es la familia, ¿no? Eso desde mi propio análisis y perspectiva. Como periodista, sabemos en nuestras coberturas que hemos realizado respecto a la violencia contra mujeres, contra niñas, contra víctimas, la mayoría de las mujeres y niñas víctimas de violencia siempre son personas cercanas a las víctimas, ¿no? Siempre en la mayoría de los casos siempre son personas cercanas y personas integrantes de la familia. Y si lo analizamos desde el aspecto, desde el Estado y desde el sistema en el cual estamos funcionando, finalmente la familia un poco
acotando lo que compartió el compañero Alan, decía esta figura de la familia nuclear, que ya es muy viejo, sin embargo, sí es importante mencionar que bajo este argumento del Estado que funciona como justificación de la familia y un argumento de poder, un argumento desde los poderes, desde del sistema patriarcal, porque el sistema en el que vivimos es capitalista y patriarcal. Si lo analizamos desde esta profundidad, sí hay que señalarlo y sí hay que, digamos, que juzgar de esta forma, ¿no? Señalarlo de esta forma. Sin embargo, como periodistas, como personas que hemos dado acompañamiento a víctimas, nos hemos también percatado y hemos dado acompañamiento. Finalmente, muchos de los integrantes de las familias son quienes buscan a las personas desaparecidas, a quienes que intentan hacer justicia por sus familiares que han sido víctimas, o por las compañeras, las niñas, ¿no? Que han sido víctimas. Finalmente son integrantes de la misma familia quienes van buscando este proceso de justicia, ¿no? Y que se han visto en este laberinto de proceso de justicia legal, ¿no? De acompañamiento legal, jurídico, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es importante también mencionar, yo creo que desde mi punto como defensora de derechos humanos de las mujeres y de las niñas y de las infancias, que debe haber acompañamientos más empáticos con las víctimas de estos procesos de violencia, de los que son, que han padecido todas estas, las diferentes tipos de violencia, ¿no? Frente a las instituciones que son prácticamente un laberinto para hacer justicia, ¿no? Y que muchas veces quedan en el abandono, muchos casos para las víctimas, ¿no? Nos hemos dado cuenta que no hay mucha empatía en estos procesos a nivel institucional, y que debería haber pues un proceso más empático desde la Defensoría Legal. Y apegado a los derechos, ¿no? Y que los responsables serían finalmente quienes sean más empáticos, sean pues los defensores realmente legales, quienes acudan con mucho más empatía para las víctimas, ¿no? Hace falta mucha capacitación también en estos procesos legales, y que debería de ser pues más juzgado, y debería de ser también pues más capacitada, deberían de capacitarse más en atención a víctimas, no solamente en las instituciones, sino realmente a las personas que defienden a las víctimas, ¿no? Entonces, sí, es un tema pues grande, es un tema importante, es un tema que no muchos queremos tocar, porque finalmente la familia es un instrumento, yo creo que el instrumento más poderoso que tiene el Estado para no intervenir en procesos de violencia, no solamente específicos, sino también más importante, para no intervenir en procesos colectivos de perpetración de violencia, como lo son la desaparición forzada, como como casos de feminicidio, ¿no? Entonces, o de las violaciones contra las niñas y los niños, y la tortura sexual que viven los niños en Guerrero, ¿no? Que finalmente, reitero, y la mayoría de los casos son personas cercanas a los familiares. Sin embargo, pues el Estado funciona de esta forma, y la familia es parte y es un instrumento del Estado que funciona para perpetuar impunidad también. Y es importante cuestionarlo, y es importante también recalcar que al final quienes buscan justicia para sus víctimas, para sus seres queridos, finalmente los que
buscan a sus desaparecidos. Quienes buscan justicia son los propios familiares de las víctimas, ¿no? Quienes acompañan a las víctimas y quienes se encuentran solas en estos procesos legales, ¿no? En búsqueda de la justicia en torno al Estado de Derecho, ¿no? Que debería de ser pues más empático, ¿no? De buscar estas formas pues de dar validación y de validar los testimonios de las víctimas. Es un poco lo que quería comentar. Muchas gracias, Scarlett, por tu apoyo, por tu acompañamiento y pues, sobre todo por tu exposición. Gracias infinitas. Cedo el uso de la voz ahora a la doctora Deyanira Gómez Camero. Hola a todos, pues muy buenos días, muchísimas gracias, muy agradecida por la invitación. Gracias, maestra Ana Giselle Valenzuela, por permitirme estar con todos ustedes y compartirles desde mi perspectiva lo que entiendo o lo que se entiende en una sociedad como una familia. El término de la familia, desde el punto médico, pues es muy importante para salvaguardar precisamente la salud mental de todos los individuos de la sociedad. Antes que nada, déjenme decirles que pues yo soy ingeniero constructor de profesión. Ahora sí que como estaban hablando de los derechos de las mujeres, pues nos ha costado muchísimo salir adelante en una carrera así dominada por hombres. Soy todavía médico en formación, sin embargo, pues siempre he estado a favor de las familias y de las familias en todos los modelos, no desde el modelo tradicional. Desde que hubo la reforma a la ley y a los tratados, creo firmemente que las familias deben de ser establecidas desde el amor propio, desde la responsabilidad, desde que nos preocupemos por formar niños y niñas, pues que sean para la sociedad buenos seres humanos, que estén educados en el buen ser y que nosotros seamos como padres y como madres formadoras de niños en las nuevas masculinidades y como niñas, pues enseñarles a nuestras hijas qué está en el derecho y qué no está en el derecho y qué es el abuso y qué y cuándo tienen que alzar la voz y cuándo no tienen también que ser abusadoras, porque muchísimas veces por la falta de educación, por la falta del conocimiento de lo que está en la legalidad, la falta de la comunicación con nuestros niños, pues suceden cosas como en la actualidad han sucedido muchísimas cosas, ¿verdad? Con nuestros jóvenes y con nuestras niñas, con los pleitos cotidianos que hay en las escuelas, precisamente por la violencia, precisamente por el aumento también que hay en estas últimas décadas de los divorcios, de las familias desintegradas, que afectan mucho a nuestros niños. Y muchas veces, tal vez, porque somos madres que estamos trabajando, pues dejamos a un lado la comunicación con nuestros hijos. Algo que es muy importante escucharlos, creerles, motivarlos y impulsarlos a que salgan adelante, siempre y cuando, les vuelvo a repetir, en la cuestión legal del derecho y que pues sean unos niños respetuosos y jóvenes que aspiren a ser pues de esta sociedad lo mejor, ¿no? Personas malas, pues ya hay demasiadas. Personas, como decían, familias, modelos tradicionales de familias que permiten la ilegalidad y el abuso, porque muchas veces en las familias se nos dice que no hay que hablar libremente de sexualidad, que no hay que hablar libremente de política y que no hay que hablar libremente de los temas religiosos, precisamente por la exclusión que existe. Si una mujer habla de su sexualidad libremente en su familia, es
automáticamente excluida, tachada o denigrada de alguna manera. Y como mujeres, como madres formadoras de hijas, creo que debe existir siempre la confianza para nuestras hijas y sobre todo el darles el conocimiento de cómo deben de ejercer su sexualidad libremente con la responsabilidad que incluye todo eso. Y sobre todo ahora también que está legalizado el aborto, hay que llevarlas de la mano y saber cómo deben de ejercer su sexualidad sin que tengan ellas el día de mañana que reprocharse nada y estar con esos temas de cargos de conciencia. Así que hay que ser madres, pues, formadoras de buenas niñas. Y pues bueno, muchísimas gracias. Yo creo que pues este sería mi aporte. Hay muchísimo de qué hablar, sin embargo, también me tengo que retirar. Hoy es Día de la Cruz y también tengo un compromiso. Soy jurado en un concurso de puentes y pues ya es ahorita a las 10:40, así que pues muchísimas gracias a todos y espero que hagan más ejercicios así multidisciplinarios, porque es como se forma todo un criterio pues muy grande para poder ejercer una buena investigación. Felicidades, Giselle, felicidades, maestra, un gusto conocerla y un gusto saludar a todos mis grandes amigos que están aquí en el público. Gracias, doctora. Gracias. No sé si ya se conectó el doctor Javier de la Rosa. Javier, ajá. Ok. Cede el uso de la voz al doctor Javier Sí, doctora, aquí Mendoza estoy. de la Rosa. Aquí estoy. Su ¿Sí me audio, escuchan? doctor. ¿Sí me escuchan? Sí, un poquito bajito, pero sí. ¿Sí ¿me están escuchando mejor ahora? Sí, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación que me hacen a participar en el foro. Mi nombre es Javier Mendoza de la Rosa, estoy especialista, máster y doctor en ciencia. Estoy en Colombia, Barranquilla, Colombia. Y por la invitación muy, muy amable para entrar en un el cual personal como investigador cosas, unos que se encuentran inmersos en el trabajo investigativo que realizamos en Colombia, unas investigaciones, 4 investigaciones, y que los resultados lo llevamos hasta la conformación de un texto llamado El Concepto de Familia en Colombia. Básicamente, comienzo con una frase, resultado de ello, que dice: la familia que hoy se gesta es el resultado del sexo, no resultado de amor. La familia que hoy se gesta es el resultado del sexo, no del amor. Es decir, nosotros estamos pidiendo que hoy familias que hoy se conforman son resultado del sexo y que por consiguiente encuentran o manifiestan una serie en el transcurso del día de irregularidades que posteriormente se convierten en lo que hoy nosotros llamamos como tipo de familias funcionales. Tipo de familias funcionales donde las características de autoridad y demás situaciones las comparte tanto el hombre como la mujer, y que ellos dos son los encargados de emitir una serie de reglas desde lo axiológico
es decir, de los valores morales, éticos, etcétera, desde ontológico, es decir, del sentido y búsqueda de pertenencia como ser y como ser gestante en ese momento, y que en el mundo externo está proporcionando una serie de elementos que luego relacionándolo estamos conformando entonces desde el punto de vista social una familia. Una familia que desde lo jurídico pues lógicamente se encuentra amparado dentro de ese marco jurídico, vendido dentro del marco jurídico, por ejemplo, en Colombia, la Constitución, artículos 42 y 44, pues ampara verdaderamente a la familia. Pero dentro de la actualización, dentro de este mundo histórico que nosotros nos damos cuenta que cada día es mucho más difícil, mucho más complejo, la crianza, el aumento de los hijos, el crecimiento de los hijos, las relaciones de los hijos, el desarrollo de inteligencia de los hijos. Entonces, todas estas cuestiones muy, pero muy importantes para el funcionamiento de lo que es la familia, de tipo de familia. Hay que ver paradigmas y hay que implementar nuevos paradigmas para poder darle respuesta a ese concepto de familia que hoy se está gestando, que verdaderamente se requiere de muchos elementos y de muchos conceptos que se manejan para constituir verdaderamente el concepto de familia. El tipo de familia que se venía dando anteriormente, como eran las familias tradicionales, donde el hombre tenía la autoridad, el hombre tenía la responsabilidad, ya eso se ha ido acabando, si no acabada totalmente, y aparecen familias uniparentales, que son estas familias de madres solteras, que el porcentaje se ha incrementado muchísimo, en donde terminan la crianza son los abuelos, los tíos, familiares cerca, o simplemente la madre es la única que se encarga de ello. Toda esa serie de cuestiones están haciendo que se desintegre o se rompan aquellos paradigmas para consolidar nuevos paradigmas que se mejore el concepto de familia. Verdaderamente una familia con todas las responsabilidades, con todos los elementos, con todas las situaciones, con todos los principios que hoy se requieren. Entonces, es complejo, realmente difícil lo que hoy, el panorama que se nos presenta desde el punto de vista social, y que terminan con unas irregularidades a nivel psicológico, a nivel sociológico, y que han dado inicio a una serie de elementos que desde el punto de vista psicológico están manifestando el ajuste de ese modelo social que hoy requiere la sociedad. Aparecen entonces en nuestro programa otro tipo de familias, como son las parejas igualitarias, donde también primero adaptarnos a ese proceso, segundo mirar cómo se estructura ese nuevo tipo de familia, como son de las parejas igualitarias, y que el resultado es lo, por ejemplo, acá en nuestro medio colombiano estamos observando con esa serie de irregularidades de crecimiento de los niños. Hay una disparidad grande a la larga, viendo bien la salud, o mejor, la edad mental muchas veces es desproporcionada con respecto a la edad cronológica de los niños. Entonces, eso, toda esa serie de cosas está haciendo que hoy nosotros nos planteemos el nuevo concepto de familia, en que lo que se está generando es más resultado del sexo que ese resultado del amor. Mi aporte básicamente está en que hoy, desde acá, desde Colombia y todo en Latinoamérica, porque nos une una cantidad de cosas, de costumbres, de cultura, ¿verdad? Que casi coinciden en lo que hoy nosotros observamos en la familia. Y lo que hoy vemos en este tipo de familia, que es la familia funcional, realmente hay muchos hogares
que internamente son más disfuncionales que funcionales. Porque se ha perdido esa parte axiológica, esa parte ontológica, inclusive la parte epistemológica, que es la adquisición del conocimiento frente a todos esos nuevos paradigmas que se están planteando. Para seguir, digamos, el proceso o la búsqueda de esto, es que sean bastantes investigaciones al respecto para luego dar o permitir que se ajusten esos nuevos paradigmas para el concepto de familia. Muchas gracias por la invitación. Me hubiese gustado pues extenderme, pero veo que el tiempo es bastante corto, pero a la orden, y estoy acá muy atento a todas sus inquietudes allá en México. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su participación. De verdad que es un tema, como comenta, muy importante. De hecho, una de las cuestiones que comenta, todos estos puntos, son las nuevas realidades que se tienen que atender dentro de un concepto de derecho más acorde a las necesidades sociales. Tal es el caso que hay jurisprudencia al respecto en cuanto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde en el caso Atala Rifo, contra precisamente Colombia, que declara que el Estado violó los derechos de la madre y de sus hijas a la vida privada y familiar, así como el interés superior de las niñas al prohibirle a la madre convivir con sus hijas después de que se declarara su orientación sexual. La Corte estableció que las decisiones de la autoridad colombianas fueron discriminatorias y que se basaron en estereotipos y prejuicios en relación con la orientación sexual de la madre. Es decir, todas estas realidades deberíamos de atenderlas a la brevedad, y qué mejor que desde el punto de vista también de usted. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por su participación, gracias por su compañía, y sería todo. Cedo el uso de la voz. Bueno, la familia es la brújula que guía nuestro camino, la inspiración para caminar hasta lo más alto de la montaña y el mayor consuelo para algo si sale mal. Es una de las razones por las cuales es necesario y urgente reconceptualizar el concepto de familia en el Estado mexicano como a nivel interamericano. Agradecemos su valiosa participación a los panelistas. Asimismo, se les hace de su conocimiento que a la brevedad posible se les hará llegar su constancia de participación. Vamos a dar un espacio de 5 minutos para continuar con el segundo.